Quisiera encomendar ese tiempo en las manos de Dios, pedirle a Él que sea dirigiéndonos, enseñándonos y guiando ese tiempo por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre, para nosotros es un honor encontrarnos delante de ti. Creemos fielmente y fervientemente que tú estás acá entre nosotros. Creemos por medio de la fe y damos por sentado y como un hecho real tu presencia acá entre nosotros. En ese momento como iglesia acudimos delante de ti para que tú seas hablando a nuestros corazones. Solo tú puedes transformarnos, Dios. Solo tú puedes cambiar nuestro corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Yo quisiera, Padre, pedirte en los méritos del Señor Jesucristo que ese tiempo sea dirigido por tu Espíritu Santo, que tu palabra sea clara a nuestros corazones, que mientras tu palabra es expuesta, nosotros tengamos disposición para escucharte. Por favor, Señor, no permitas que esto sea un tiempo donde no haya un fruto espiritual, porque cada 8 días, Señor, escuchamos mensajes. Hoy suplicamos que tu palabra abunde en nuestro corazón. Por favor, Señor, gracias por estar acá entre nosotros y por darnos el privilegio, el honor de encontrarnos delante de ti. Oro por aquellos, Señor, que están en religiosidad, que no son conscientes y que sus ojos no han sido abiertos a tu presencia. Oro para que en este momento ellos puedan realmente dar por entendido que tú estás ahí. Tu presencia entre nosotros, Señor, es la que va a marcar la diferencia entre cualquier tiempo de la semana y cualquier persona hablando. Por favor, Señor, úsame por amor a tu nombre. Recuerda, Señor, no lo vayas a hacer por lo bueno que he sido, porque si no, Señor, ese tiempo sería un fracaso. Pero si eres tú quien me usa, Señor, por gracia, por misericordia, por compasión, entonces este tiempo va a ser de bendición. Por favor, Señor, te oramos como iglesia y te pedimos esto por los méritos y la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarles a cantar un pequeño himno, lo voy a poner, se los voy a compartir. Tengan la libertad de pararse, si quieren tomar agua, y dispongan el corazón para escuchar la palabra. El mayor juicio recae sobre el que escucha, sobre el que no sabe escuchar.
Tengan eso muy presente. El mayor juicio cae sobre el que no sabe escuchar. Aunque yo tengo gran responsabilidad, voy a traerles el mensaje. La responsabilidad no toda es mía, es del que escucha. Entonces tengan muy presente esto. Presten su corazón para escuchar, dispongan su corazón para escuchar, prepárenlo. Quiero compartirles este cántico. Cántenlo mientras va entonando ahí.
quisiera invitarles a que fuéramos a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a estar estudiando ese capítulo desde el versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. Lo leeré, empezaré a leerlo a favor de ustedes. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego. Esa palabra sosiego es como paz, tuvo paz. El país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. ¿Qué hizo Asa? Lo bueno y lo recto. Versículo 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. En otras palabras, es muy interesante que este rey Asa quitó toda idolatría de en medio, quitó todo lo que ocupaba el lugar de Dios. Eso se me hacía muy interesante, ¿no? Dios, y el que está escribiendo el Segunda de Crónicas, dice: Asa hizo lo bueno y lo recto ante Dios. Entonces, dígame por qué hizo lo bueno y lo recto ante Dios. Y luego se nos describe y dice: porque cogió los lugares altos donde el pueblo iba y adoraba a otros dioses, fue a esos lugares y los quitó. Quitó toda idolatría de en medio del pueblo. Las imágenes que ellos adoraban y a las que ellos rendían culto, este rey las quitó. Y eso fue lo que hizo que de una u otra forma Dios le tuviera como uno bueno y recto ante él. Es muy interesante que el pueblo se apoyaba en otros dioses. Antes de eso, tenían confianza en otros dioses. Ellos rendían culto y tenían su disposición de vida en algo que no era Dios. La idolatría es súper engañosa, porque nosotros cuando pensamos en idolatría, muchas veces pensamos en solamente ir y coger una estatua que no es Dios y rezarle o adorarle, pero la idolatría va un poco y mucho más allá, ¿no? La idolatría de una u otra forma significa correr en pos o ir en dirección de algo diferente a Dios. Eso quiere decir que si tu vida consiste en un trabajo, muy probablemente estás idolatrando el trabajo. O si tu vida consiste en tus hijos, muy probablemente puedes estar idolatrando a tus hijos. O si consiste en una relación sentimental, muy probablemente eso sí estás idolatrando, estás yendo en pos de otras cosas antes que de Dios. Entonces eso es lo delicado de la idolatría. Vamos a dar cuenta que la idolatría es algo que está muy cerca realmente a nosotros. Y es lo que este rey vino a hacer. Este rey Asa simplemente vino y tomó todos esos ídolos, todo eso que antes iban en dirección de ellos y los quitó. El versículo 4 dice que él mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, miren, dejen esta dirección en la que ustedes van en idolatría y que ustedes corren hacia esto. Y ahora yo quiero que ustedes busquen a Dios. Esa es una sensación de arrepiéntase, ¿no? No sé si hemos dicho mucho esa definición, pero el arrepentimiento de una otra forma implica que voy en una dirección, me rompo mi corazón por mi maldad y ahora pego en otra dirección que es hacia Dios. Entonces, de una otra forma, lo que él les está diciendo aquí es: arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de ir detrás de otras cosas en la vida. Entonces dice,
mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Miren el versículo 5, dice que quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Vuelve a decir que quitó eso, ¿no? Y estuvo el reino en paz. Segunda vez que aparece la palabra paz. Anteriormente el versículo 1 la vimos como sosiego, pero aquí vuelve a aparecer. Dice que el reino estuvo en paz bajo su reinado. Versículo 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá. ¿Quién edificó ciudades fortificadas? Responda hacia ahí. Bueno, el rey Asa. Por cuanto había paz, tercera vez que aparece la palabra paz, en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Según este versículo, si yo le preguntara a usted ahorita, ¿quién es el que da la paz? El versículo da la respuesta y dice que Jehová había dado paz. Versículo 7. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? Miren la razón, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Y aunque esa no es el centro de la enseñanza, si usted quiere tener verdadera paz, el único lugar donde usted lo va a encontrar es en Dios. No hay ningún otro lugar donde usted vaya a encontrar paz. Edificaron pues y fueron prosperados. Versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos. Todos estos eran hombres diestros. Si usted suma esos dos numeritos, 300,000 y 280,000, es un total de 580,000. 580,000 guerreros. Dice que todos eran diestros en lo que hacían. Eso es un ejército muy grande. Tener 580,000 personas es bastante. Si ustedes miran la población del Valle de Aburrá, está como por los 4 o 5 millones. Y estamos hablando aquí de 500,000 personas en su mando. Ahora miren lo que pasa en el versículo 9. Dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército ¿de cuánto? Un ejército de 1,000,000. Muy interesante, 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces, en este tiempo, el poderío de una nación se medía de acuerdo a la cantidad y al número de soldados que el ejército tenía. Entonces, usted decía, no, mi nación es muy poderosa porque tengo, yo qué sé, 3 millones de soldados capaces, ¿no? Otra nación decía, no, pues yo soy mucho más poderosa porque yo tengo 4 o 5 millones de ejército, ¿no? Y se me hacía interesante, ¿no? Casi que el pueblo de Israel, de Judá en ese momento, tenía la mitad de ejército que tenía este hombre etíope, que dice que tenía 1,000,000 y más 300 carros, ¿no? Ahora, ¿qué hizo este rey? Miren el versículo 10, dice que entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Esto es esencial. Esto es esencial en lo que vamos a estar viendo hoy. Cuando Asa ve que viene ese ejército grande, más poderoso que él, es interesante que el recurso al que él apela o hacia donde él corre
es Dios, es Dios. Y eso es lo que nos va a narrar el versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Es interesante que la confianza de este rey estaba en Dios. Y él básicamente dice, Dios, nosotros en usted nos apoyamos. Es decir, todo el peso mío lo ponemos sobre usted porque creemos que usted puede librarnos de la mano de nuestros enemigos. Ahora bien, pensémoslo de una forma lógica. ¿Era lógico hacer frente con un ejército más pequeño a uno más grande? Pues en realidad no. Porque humanamente iba a ser imposible hacerle frente a un ejército más grande. Miren lo que dice el versículo 12. Dice, y Jehová, ¿quién? Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Constantemente en la escritura vemos este tipo de enseñanza, y quizás el Señor no lo quiere recordar hoy, y es que Dios hace frente con pocos. No sé si recuerdan la historia de Gedeón, donde también tenían un ejército muy grande y Dios es intencional en quitarle números de soldados al pueblo de Israel. Y al fin los deja con 300 hombres para hacer frente a un ejército grandísimo. ¿Es eso lógico? Eso no es lógico. No es lógico ir solo con un ejército de 300 personas a enfrentar uno más grande que él mismo. No sé si recuerdan a David, y él es otro que cuando iba a enfrentar a Goliat el gigante, esto era un hombre de guerra de mucha experiencia, físicamente más corpulento que David, y es interesante que ese hombre esté parado, está retando a todos los otros guerreros, y ninguno de ellos es capaz de ir a hacerle frente a Goliat, pero entre esos aparece David. Pero lo interesante de David no es que David tuviera mucha capacidad física o experiencia como militar o como soldado, pero él acude a una cosa. Y cuando él va a enfrentar al gigante, él se le va de frente y le dice, tú vienes a mí con espada y con lanza. Ahora él dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Con qué voy a todo esto? Es que la dinámica nuestra como hijos de Dios es completamente irracional y diferente a la dinámica del mundo. ¿Cuál es el que tiene menos temor ahora en este tipo de condiciones sociales que estamos enfrentando, de desempleo, de dificultades? Uno diría, bueno, el que más tranquilo debería de estar es el que es dueño de un supermercado. Pues porque igual todos tienen que comprar comida y no son los que más están quizás ganando ahora, ¿no? Uno diría, ¿quién es el que más tiene que confiar ahorita? Pues bueno, el que ha tenido buena estabilidad económica y tenía ahorros de 5 o 20 millones en su cuenta de banco. Pero si nos vamos a la lógica divina, el que más tiene que confiar ahora y el que más tranquilo debería de estar es el que va en el nombre de Dios, el que ha puesto su confianza en Dios, el que ha decidido sentarse en la soberanía de Dios. Ese es el que no tiene que temer ahora. No el que físicamente tiene más, sino el que ha confiado en Dios. Ahora la Escritura hace, y quiero invitarlos a esos pasajes, pero la Escritura hace una advertencia muy fuerte a los que confían en Egipto,
a los que confían en sus fuerzas, a los que confían en sus capacidades. Aquí encontramos a un rey que decidió confiar en Dios, decidió coger todo lo que era idolatría, quitarlo y centrarse en Dios y confiar única y exclusivamente en Él. Y Dios le bendijo. Ahora, si ustedes me acompañan a Isaías, el capítulo Isaías capítulo 30. Aparece una advertencia que quisiera presentarla delante de ustedes hoy. Isaías capítulo 30, versículo 1 en adelante. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Quisiera leerlo en otra versión, para que nos quede un poco más claro. Dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. Y de esa forma aumentan sus pecados. Cuando la Biblia habla de esos hay, son exclamaciones fuertes. Uy, ay de aquellos. Versículo 2. Este versículo es clave, y el 3. Que se apartan para descender a Egipto. Recuerden que Egipto hace ese simbolismo de donde Dios nos sacó. Dios nos sacó de una vida centrada en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros intereses, y nos sacó de allá. Y dice, hay de los que se apartan para descender a Egipto, a esa vida vieja, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, hay de aquellos que en un tiempo de necesidad recurren a sus propios esfuerzos antes que a mí. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dos palabras, vergüenza y confusión. Usted se va a dar cuenta, si usted está confundido por estas épocas, por lo que sea, por una enfermedad, por un trabajo, porque no tiene que comer. ¿Sabe qué significa eso? Que usted ha puesto su confianza muy probablemente en esas cosas. Si usted está confundido hoy en día y está angustiado por la situación, muy probablemente tendremos que reevaluar en quién está nuestra confianza. Si su seguridad le ha dado un trabajo, déjeme decirle que va a haber confusión, porque es lo que dice el versículo, luego Dios dice, venga, yo luego les enseño y les quito al faraón, a ver si pueden seguir, si él los puede seguir sosteniendo. A ver, yo les quito el trabajo y a ver si el trabajo los puede seguir sosteniendo. Capítulo 31. Ahí mismo de Isaías. Otra vez hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ojo a esto, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos. Recuerda el pasaje que veíamos ahora, ¿no? Un rey confiaría en su potencial, en sus caballos, en sus carros, en sus millones de soldados.
Pero Dios se voltea y dice, hay de esos que confían en eso. Hay de aquellos que confían en la cuenta de su banco porque tienen 5 o 6 millones ahí ahorrados. Puedo estar tranquilo. Porque son muchos. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Y en jinetes porque son valientes. Y ojo a esto. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Hay de aquellos, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza, es muy tremendo, como que la esperanza de su vida la están poniendo en algo de acá, del mundo, algo terrenal, pero no buscan al Santo de Israel y no buscan a Jehová, no lo buscan a él. Entonces el versículo 2, miren lo que sigue diciendo, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Dios, dice, se levantará contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios. Y sus caballos, carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Tenemos al rey Asa, un rey que decidió confiar y decidió poner toda su vida en la dirección de Dios, quitar la idolatría. Si antes el centro de su vida eran las imágenes de acera, y de quitarlo. Que va en esa dirección, que es respaldado, va y busca refugio a la sombra de Dios, bajo el abrigo de Dios. Pero por otro lado tenemos una advertencia que nos da Isaías y nos dice, hay de aquellos que hacen lo contrario, de mis hijos rebeldes, dice, que van y corren en dirección buscando socorro en las cosas de este mundo, buscando esperanza en las cosas de este mundo. Hay de aquellos que confían más en su fuerza, en su capacidad, que en Dios. Quisiera invitarlos al Salmo capítulo 44. Salmo capítulo 44, desde el versículo 1. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Quién hizo eso? Dios. Versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Y aparece un contraste, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. ¿Pero por qué? Y esa es una frase que usted debería de marcar, y es porque te complaciste en ellos. Interesante que el versículo 6 del mismo capítulo dice el salmista, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará.
hay una tendencia en nosotros a confiar y a depositar nuestra confianza en lo que tenemos, en nuestra capacidad o en nosotros mismos. Normalmente nos asustan las circunstancias donde perdemos el control. Eso nos causa pánico. Cuando una vez sentimos que perdemos el control de lo que va a ser mi vida, sentimos miedo. Y básicamente esto se da es porque confiamos en nosotros, en nuestras capacidades antes que en Dios. ¿Cuál es la invitación hoy, mis queridos? La invitación hoy es a desconfiar de nuestra fuerza. Y lo voy a poner así, a desconfiar del tapabocas. Y usted dirá, ¿cómo así, Ander? Bueno, a usted el tapabocas no es el que lo protege, ni lavarse las manos muy bien. Aunque lo debemos de hacer, aunque debemos ponernos el tapabocas, aunque quizás Dios ha provisto esos medios para protegernos. Eso no es lo que le da a usted la protección. Su confianza debe estar en Dios. Su confianza, mi querido hermano o hermana, no debe estar en su trabajo, en si resulta o no trabajo. Su gozo no debe depender de las circunstancias alrededor. Ay, hoy mi esposo pudo hacer X o Y cosa y gracias a Dios consiguió. Y sí, Dios provee a través de su esposo, pero su confianza no debe estar en él. Su confianza no debe estar en lo que usted puede hacer. Su confianza debe estar puesta absolutamente en él, en Dios. Si ustedes avanzan al Salmo 127, versículo 1, miren lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso quiere decir que hay personas que pueden estar edificando una casa, pero puede ser completamente en vano si no es Dios el que la está edificando. Eso quiere decir también que hay gente que está edificando su casa, pero Dios no es el que la está edificando. El versículo continúa y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque usted puede tener 1000 soldados haciendo guardia, pero si Dios no es el que guarda la ciudad, esos 1000 soldados son polvo y son inútiles, no sirven absolutamente para nada. La vida de nosotros como cristianos no consiste en nuestra capacidad, sino consiste en el poder de Dios. Bienaventurados somos los que confiamos en Él, que nuestra esperanza es Él, que nuestra roca es Él. Porque ninguno de los que ha esperado en Dios, ninguna persona que ha decidido poner su confianza, su vida plenamente en Él, jamás será avergonzado o confundido. No sé si recuerdan lo que decía Isaías, ¿no? Estas personas que confían en sus bienes materiales, que confían en sus capacidades, llega un día donde les falta la salud o les falta algo donde no pueden trabajar o les cierran el negocio, como está pasando por este tiempo, y su rostro decae, su semblante cae porque su confianza estaba puesta en algo vacío. ¿En quién confías tú? ¿En Dios o en Faraón? ¿En quién confías tú? ¿En el poder de Dios
o en la fuerza de tus manos. El Salmo 20, los salmos están llenos de ese tipo de expresiones donde David, uno de ellos, decía, yo he confiado en Dios y no he sido avergonzado. El Salmo 20, versículo 8, 7 y 8. David decía, estos, miren lo que dice, Salmo 20, versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, ojalá ahí todos extendiéramos un amén, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros, interesante, nos levantamos, eso quiere decir que caímos, que fuimos probados también. Mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Por qué uno va a Egipto por ayuda? ¿Por qué uno va a Egipto por ayuda? Bueno, pues porque estoy en gran necesidad. Es básicamente lo que hizo Abraham, ¿no? Dice que hubo hambre en la tierra, hubo mucha hambre. ¿Y qué hizo él? Bueno, fue a Egipto por provisión. Nosotros somos más que vencedores, no por nuestra capacidad de evitar las pruebas, de hacerle el quite a las pruebas. Nosotros somos más que vencedores porque pasamos por las pruebas y las soportamos. Somos más que vencedores, no porque calculo todo en mi vida y digo voy a evitar todas estas dificultades. Somos más que vencedores porque podemos entrar por la prueba y salir victoriosos. Si está pasando una prueba en este momento, física, emocional, déjenme decirle que usted es más que victorioso en Cristo, porque por medio de Él usted puede soportar la prueba. La gente confía en su médico o la gente confía en sus propiedades, pero usted no haga eso, usted confíe en Dios. El Salmo capítulo 33 nos deja más claro la idea que les quiero mostrar desde el versículo 16. Salmo 33, versículo 16. Miren lo que dice. Una conclusión hermosa. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. ¿En quién confías? ¿En quién está tu fuerza? ¿Confías en Dios o en las circunstancias a tu alrededor? ¿Dónde está tu confianza? Otro punto es dónde estás cimentando tu vida. Porque en el tiempo de la prueba es donde normalmente sale a relucir lo que somos, dónde poníamos nuestra confianza. Conozco de personas que en este momento están angustiadas porque no tienen trabajo y están angustiados porque no saben cómo van a hacer para pagar el próximo mes de arriendo. ¿Y desde cuándo tu vida dependía de un trabajo? ¿Desde cuándo nuestra vida depende de mis fuerzas? Si usted no es hijo de Dios,
a, a usted sí en cierto modo, a usted sí lo comprendo que esté en angustia y en miedo, en ansiedad, en desespero porque no sabes lo que viene. Te comprendo al 100%, porque es obvio, la vida tuya depende de ti. No tienes a alguien grande, soberano que cuida de ti. Pero si usted es hijo de Dios, en realidad es una vergüenza que siendo hijo de alguien que lo tiene todo, que, que nos puede guiar inclusive más allá de la muerte, usted esté lleno de miedos y temores y angustias. Y si usted está lleno de miedos y temores y angustias es porque su confianza no ha estado en Jehová, no ha estado en Dios. Si usted no es hijo de Dios y está en ese tipo de angustias, porque quizás muchos que están viendo no son hijos de Dios, pues entonces la invitación está extendida. Es gratis. Vengan, vengan, ser hijo de Dios es gratis. Se nos ha hecho gratis. Vengan a tomar del agua viva. Está a disposición. Es gratis. Jesús murió en una cruz y entregó su vida por nosotros. Murió intencionalmente por los pecadores. Y el requisito para ser salvo es reconocer cuán pecadores somos. Si usted sigue creyendo que usted es muy bueno y que no necesita de Dios, muy probablemente usted no va a alcanzar salvación. No porque la obra de Cristo no sea suficiente, sino porque tú mismo cierras tu corazón a esta salvación tan grande. Mis queridos y mis queridas, ¿en quién está tu confianza? ¿En qué te apoyas? Esa es la idea de la palabra confiar. Confiar significa refugiarse en algo. Confiar significa apoyarse. ¿Sobre qué te apoyas? Si yo pongo una silla hecha de icopor y la pongo ahí y le digo, querido hermanito, querido amigo, siéntese ahí, confíe en esa silla. Yo creo que usted va a dudar, ¿no? Usted viendo que es de icopor, usted dice, no, me caigo, ¿cierto? No valen, esa silla no es digna de confianza. Es como las sillas que hacían me acordé de eso en ese momento, las sillas que hacen en el Chavo, ¿no? Cuando se la revientan en la cabeza a alguien, en realidad eran sillas de icopor. Ahí les revelo ese dato curioso. Pero es muy interesante que si hay alguien digno de confianza, donde nosotros nos apoyemos completamente y descansemos, es en Dios, es en su poder. Confiar tiene ese sinónimo de esperar en Él. Confiar significa esperar. Y el problema de nosotros es que nosotros queremos hacer las cosas ya y nosotros queremos que todo esté bien ya, pero ¿por qué no esperar? Confiar significa estar tranquilo bajo un refugio, no querer yo tomar medidas en mi fuerza. Y serían, después que me estoy muriendo de hambre. Si yo opto por quedarme quieto y esperar en Dios, me voy a morir de hambre. Bueno, muera confiando en Dios. Aquí el llamado es a confiar en Él plenamente. Despojarse en Él. Eso es confiar. Despojarme de mí mismo y simplemente descansar en el Señor. Haga lo que usted bien quiera. Sea lo que sea que usted quiera hacer, usted es Dios. Yo no quiero confiar en mis fuerzas.
las más preciosas victorias que tuvo el pueblo de Israel fue cuando ellos estuvieron quietos. Dios les decía, estén quietos, que yo voy a orar por ustedes. Y es muy interesante que Dios hacía unas cosas increíbles cuando su pueblo se quedaba quieto. A veces les daba instrucciones, ellos las hacían, pero finalmente el poder recaía sobre Dios. Entonces en muchas ocasiones Dios les decía, quédense inquietos, no se preocupen, no se afanen, simplemente estén quietos, reposados, escóndanse en la roca, escóndanse en mí, y yo voy a obrar, y yo voy a hacer. Y era interesante que Dios hacía cosas milagrosas, hacía que los ejércitos se confundieran y se empezaran a matar entre ellos. En otros casos hacía que cayera fuego del cielo y consumiera al otro ejército. Y uno diría, wow, ¿qué es eso? Eso lo está haciendo solo Dios, ahí no hubo intervención humana. Es mejor confiar en el poder de Dios que confiar en su propia fuerza. Porque usted con 300 soldados no va a poder hacer frente a 100.000, a 200.000. Es mejor confiar en Dios, es mejor esperar en Él. Ninguno de los que pone su vida en Dios es confundido. ¿Qué les parece si oramos y le decimos, Señor, esta gente alrededor de nosotros confían en sus carros, confían en sus fuerzas, pero nosotros queremos hacer memoria de su nombre, nosotros queremos confiar en usted. Vamos a orar. Bendito Dios, somos tan frágiles. Nosotros somos súper frágiles, Dios. Nosotros, Señor, con cualquier cosa nos desquebrajamos. Con cualquier cosa, Señor, nos fracturamos. Perdónanos, amado Dios, porque nosotros confiamos muchas veces más en nuestra fuerza, en lo que nosotros podemos hacer antes que en lo que tú puedes hacer. Y yo estoy seguro, Señor, que a veces estamos tan ensimismados, con los ojos tan puestos en nuestra habilidad, que nos olvidamos, Señor, que si nos quedáramos sin trabajo, usted es nuestro proveedor. Que si nos faltara la salud, usted es nuestro amparo, usted es nuestra paz en la tormenta. Señor, perdónanos por querer hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra fuerza, por creernos tan autosuficientes, tan capaces, cuando la salvación es por gracia y no por obras. Padre, acá estamos tu iglesia, Señor. Todos estamos acá en estas pantallas y quisiéramos pedirte que llenes nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos impulse, encienda ese fuego en nosotros de confiar en ti, de descansar en ti, Señor, cual sea la circunstancia por la que estemos pasando. Llénanos de tu paz. Sé nuestro refugio. Mientras acampan millares en contra nuestra alrededor, que nosotros podamos venir y escondernos, Señor, ahí en tu refugio y degustar de la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios, la paz que no la dan las circunstancias, la paz que está por encima de las circunstancias que vivimos. Señor, eso solo lo encontramos en ti.
Oro por aquellos que no son tus hijos, que han escuchado esta tarde, Señor, tu palabra. Que ellos puedan correr a ti, que eres la fuente de salvación. Padre, oramos por esta semana. De seguro esta semana también van a venir más pruebas. Suplicamos, Señor, que nuestra confianza, nuestro apoyo seas tú. Oramos pues por todo esto, bendito Dios, encomendamos esta semana en tus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.